Hay descubrimientos que nacen de años de excavaciones, de expediciones cuidadosamente planificadas y de equipos enteros de arqueólogos persiguiendo una pista durante décadas. Y luego están aquellos otros que parecen fruto del azar, como si la propia historia decidiera, en un momento determinado, levantar ligeramente el velo para permitirnos contemplar uno de sus secretos mejor guardados. El 19 de septiembre de 1991 amaneció como un día cualquiera en los Alpes de Hofdal, una imponente cadena montañosa situada en la frontera entre Italia y Austria. A más de 3000 metros de altitud, el paisaje ofrecía esa belleza severa que sólo poseen las grandes montañas. Roca desnuda, hielo, nieve y un silencio tan profundo que parece absorber cualquier sonido. Era un lugar donde el ser humano apenas es un visitante fugaz. Aquella mañana, dos montañeros alemanes, Erika Simon y Helmut Simon, recorrían una ruta de senderismo aprovechando el buen tiempo. Nada hacía presagiar que estaban a punto de protagonizar uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Mientras descendían por una pequeña depresión del terreno, algo llamó su atención. Entre el hielo sobresalía una figura oscura. Al acercarse, comprobaron que se trataba de un cuerpo humano. La cabeza y parte de la espalda asomaban entre el hielo, mientras el resto permanecía atrapado bajo una gruesa capa congelada. La impresión fue inmediata. Todo indicaba que estaban ante el cadáver de algún montañero desaparecido hacía relativamente poco tiempo. Después de todo, los Alpes habían sido escenario de numerosos accidentes durante el siglo XX y no era extraño que, de vez en cuando, el deshielo dejara al descubierto los restos de alguna víctima. Los Simon avisaron a las autoridades convencidos de que habían encontrado a una persona fallecida en tiempos recientes. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que aquel cuerpo llevaba inmóvil más de 5000 años. Durante los primeros intentos de recuperación se trató el hallazgo precisamente como si se tratara de un cadáver moderno. Equipos de rescate acudieron al lugar con herramientas habituales para este tipo de operaciones. Incluso se emplearon piolets y otros instrumentos para romper el hielo que aprisionaba el cuerpo. En aquellos primeros momentos nadie imaginaba el valor arqueológico de lo que tenían delante, y algunas de esas maniobras provocarían pequeños daños que más tarde lamentarían los investigadores. Poco a poco comenzaron a aparecer junto al cadáver diversos objetos que no terminaban de encajar con la idea de un excursionista contemporáneo. Fragmentos de un arco de madera, piezas de cuero cuidadosamente trabajadas, utensilios fabricados con materiales naturales y otros elementos cuyo aspecto resultaba claramente antiguo, empezaron a despertar las primeras dudas. La sorpresa fue creciendo conforme especialistas en arqueología examinaron las fotografías del hallazgo. Aquello no era un cuerpo reciente, era algo muchísimo más antiguo. Las posteriores investigaciones confirmarían una realidad que parecía casi imposible. Aquel hombre había vivido miles de años antes de que se construyeran las pirámides más famosas de Egipto, antes del nacimiento de las grandes civilizaciones clásicas e incluso antes de que existiera la escritura en buena parte del mundo. El hielo había actuado durante milenios como una inmensa cápsula del tiempo. El frío constante, la ausencia casi total de microorganismos y las partículas
y las particulares condiciones del lugar, habían conservado no solo el cuerpo, sino también buena parte de su ropa y de los objetos que llevaba consigo, ofreciendo a los científicos una oportunidad absolutamente excepcional para asomarse a la vida cotidiana de un ser humano de la edad del cobre. Con el paso de los meses, aquel desconocido recibiría un nombre inspirado en el valle donde había permanecido dormido durante más de 50 siglos. Opsi, un nombre sencillo para un hombre extraordinario cuya historia estaba a punto de comenzar de nuevo. Sin embargo, lo más sorprendente aún no era su antigüedad. Lo verdaderamente extraordinario era que aquel cuerpo conservaba suficientes pistas como para permitir a la ciencia reconstruir miles de años después algunos de los últimos momentos de su existencia. Y precisamente ahí empezaría una investigación que, más que parecer un estudio arqueológico, recordaría cada vez más a un complejo caso policial congelado en el tiempo. Hoy, en los misterios de la historia, indagaremos sobre quién era Opsi, su aspecto, su salud, sus tatuajes, su equipamiento y, sobre todo, quién y por qué fue asesinado. Con este que os habla, Eloy López. Después del asombro inicial por el descubrimiento, la gran aventura era inevitable. ¿Quién era aquel hombre que había permanecido dormido bajo el hielo durante más de 5000 años? Durante siglos, la arqueología había reconstruido civilizaciones enteras a partir de cerámicas rotas, herramientas de piedra o restos de antiguas construcciones. Pero esta vez era diferente. No se trataba de imaginar cómo vivía una persona de la edad de cobre. La ciencia tenía delante al propio protagonista. Los primeros estudios revelaron que Opsi era un hombre que murió aproximadamente entre los 40 y los 46 años. Hoy puede parecernos una edad relativamente joven, pero para una época en la que la esperanza de vida era mucho menor, había alcanzado una madurez considerable. Medía alrededor de 1,61 m y, según las estimaciones realizadas por los especialistas, pesaba en torno a los 50 kilos. Era una persona de constitución delgada, musculosa y acostumbrada al esfuerzo físico diario. Durante muchos años, las reconstrucciones mostraban a Opsi con una abundante cabellera y un aspecto casi heroico. Sin embargo, las investigaciones genéticas más recientes han obligado a corregir esa imagen. Todo apunta a que tenía la piel bastante más oscura de lo que se pensó inicialmente, los ojos de color marrón y una marcada predisposición genética a la calvicie. Probablemente, en el momento de su muerte ya había perdido buena parte del cabello. Curiosamente, esa nueva imagen lo acerca mucho más a un hombre real que a la figura idealizada que durante años apareció en libros y documentales. Su rostro también habla. Aunque el paso de los milenios y el proceso natural de momificación alteraron sus rasgos, las modernas técnicas de reconstrucción facial permiten contemplar una expresión serena, curtida por el clima y por una vida exigente. Las arrugas de su piel, el desgaste de sus articulaciones y la musculatura conservada muestran a alguien acostumbrado a caminar largas distancias, ascender montañas y sobrevivir en un entorno donde la naturaleza imponía sus propias reglas. Pero quizá uno de los aspectos más sorprendentes sea su estado de salud.
Gracias a las radiografías, las tomografías computarizadas y los análisis de ADN, los investigadores han podido elaborar un auténtico historial médico de un hombre que vivió hace más de 5 milenios. Sabemos que padecía artrosis en varias articulaciones, especialmente en las rodillas, las caderas y la columna vertebral. También presentaba signos de desgaste propios de una vida físicamente muy dura. Resulta llamativo comprobar que muchos de los problemas musculares y articulares que sufrimos hoy ya acompañaban a personas de hace miles de años. Los análisis también revelaron la presencia de cálculos biliares y una notable acumulación de calcio en algunas arterias, un indicio de predisposición a enfermedades cardiovasculares. Incluso se detectó la bacteria Helicobacter pylori, relacionada con diversas afecciones estomacales, lo que demuestra que algunos microorganismos han acompañado al ser humano durante milenios. Como si fuera poco, en su intestino se encontraron huevos de parásitos intestinales, probablemente responsables de molestias digestivas frecuentes. La vida en plena naturaleza y la ausencia de conocimientos sobre higiene favorecían este tipo de infecciones muy comunes en la prehistoria. Su dentadura tampoco escapó al desgaste. Los dientes muestran un acusado deterioro producido tanto por la alimentación como por pequeñas partículas minerales presentes en los cereales molidos con piedras, que terminaban mezclándose con la harina y actuaban como una auténtica lija sobre el esmalte dental. Aún así, para su época conservaba un estado bucal relativamente aceptable. Otro de los elementos que más fascinó a los investigadores fueron sus tatuajes. El cuerpo de Otzi conservaba más de 60 pequeñas marcas distribuidas por distintas zonas, realizadas mediante finos cortes en la piel, sobre los que posteriormente se aplicó carbón vegetal. No tienen ningún parecido con los tatuajes decorativos actuales. Son simples líneas paralelas, cruces y pequeñas agrupaciones de trozos situadas principalmente en la espalda, las piernas, las rodillas y los tobillos. Durante años se debatió si podían tener un significado religioso, tribal o simbólico. Sin embargo, la explicación que hoy reúne un mayor consenso es mucho más práctica. La mayoría de estos tatuajes aparecen precisamente sobre zonas donde sufría artrosis o dolores articulares. Muchos investigadores consideran que pudieron formar parte de algún tipo de tratamiento terapéutico muy primitivo, comparable en cierto modo a la acupuntura o a técnicas destinadas a aliviar el dolor. Si esta interpretación es correcta, estaríamos ante una de las formas de medicina más antiguas conocidas. También el análisis de su ADN ha permitido conocer detalles sorprendentes sobre sus orígenes. Los estudios más recientes indican que gran parte de su ascendencia procedía de antiguos agricultores llegados desde Anatolia siglos antes, mientras que su componente genético relacionado con los cazadores-recolectores europeos era mucho menor de lo que inicialmente se creyó. Estos resultados han obligado a revisar algunas ideas sobre los movimientos de población durante la prehistoria europea. Cada nueva investigación parece añadir una pieza más al retrato de este hombre extraordinario. Ya no es únicamente una momia congelada en el tiempo. Es alguien que padecía dolores, enfermaba, envejecía, buscaba aliviar sus molestias y compartía muchas de las fragilidades que siguen acompañando al ser humano miles de años después. Cuanto más conocemos a Otzi, más cercano nos resulta, y quizá ahí resida una de las grandes lecciones de este descubrimiento.
La distancia entre nosotros y aquel hombre de la edad del cobre no es tan inmensa como sugieren los 5300 años que los separan. Cambiaron las herramientas, las sociedades, la tecnología, pero el cuerpo humano, con sus fortalezas y sus limitaciones, continúa contándonos una historia sorprendentemente parecida. Hemos presentado a Opsi como persona, no como pieza de museo, y deja con ganas de descubrir el siguiente paso. ¿Qué llevaba encima y por qué su equipo era tan extraordinario? Si algo convirtió el descubrimiento de Opsi en un acontecimiento único, no fue únicamente la extraordinaria conservación de su cuerpo. Lo verdaderamente excepcional fue que, junto a él, apareció casi todo lo que llevaba consigo el día de su muerte. Era como abrir una cápsula del tiempo intacta, un retrato congelado de la vida cotidiana de un hombre que había caminado por aquellas montañas más de 5000 años antes. Mientras la inmensa mayoría de los restos arqueológicos llegan hasta nosotros fragmentados, incompletos o profundamente alterados por el paso del tiempo, el hielo había protegido un conjunto de objetos que permitían reconstruir con un detalle asombroso cómo se preparaba una persona para afrontar un viaje por los Alpes durante la Edad del Cobre. La pieza que más sorprendió a los arqueólogos fue, sin duda, su hacha. No era un simple utensilio de piedra, como cabría esperar en aquella época. Su hoja estaba fabricada en cobre casi puro y permanecía perfectamente encajada en un mango de madera de tejo cuidadosamente elaborado. Aquel hallazgo supuso una auténtica revolución porque demostraba un dominio de la metalurgia mucho más avanzado de lo que muchos especialistas imaginaban. Poseer un objeto semejante no debía de estar al alcance de cualquiera. Obtener el cobre, fundirlo, moldearlo y fabricar un mango tan resistente exigía conocimientos técnicos y un importante esfuerzo colectivo. Todo ello hace pensar que Opsi no era un individuo cualquiera dentro de su comunidad. Quizá gozara de un cierto prestigio, desempeñara una función relevante o simplemente perteneciera a un grupo con acceso a recursos especialmente valiosos. Junto al hacha apareció también un arco de madera de tejo. Sin embargo, resulta llamativo que aún no estuviera completamente terminado. Su superficie mostraba señales de estar siendo trabajada, como si su propietario hubiera interrumpido el proceso antes de concluirlo. Nunca sabremos si pensaba finalizarlo durante el viaje o si algún acontecimiento inesperado le obligó a emprender la marcha antes de tiempo. El carcaj conservaba varias flechas, aunque únicamente un par de ellas estaban completamente acabadas y listas para ser utilizadas. Las demás se encontraban en distintas fases de elaboración. Aquello refleja una realidad muy distinta de la imagen romántica del cazador perfectamente preparado. Incluso hace 5000 años, muchas personas convivían con herramientas inacabadas, reparaciones pendientes y trabajos por terminar, exactamente igual que nosotros dejamos proyectos a medias, esperando encontrar un momento para retomarlos. Entre sus pertenencias también apareció un pequeño cuchillo de sílex con mango de madera y funda de fibras vegetales. No era un arma destinada al combate, sino una herramienta de uso cotidiano. Servía para cortar cuero, preparar alimentos, fabricar utensilios o realizar pequeñas reparaciones durante el camino. En la prehistoria, un buen cuchillo era tan indispensable como hoy puede ser una navaja multiusos
para un excursionista. Pero quizá lo más fascinante sea su vestimenta. Durante mucho tiempo imaginamos a los habitantes de la prehistoria cubiertos apenas con rudimentarias pieles. Sin embargo, Ötzi obligó a abandonar esa imagen simplista. Vestía una compleja combinación de prendas confeccionadas con distintos tipos de cuero y pieles animales, elegidas por sus propiedades específicas. Su abrigo estaba elaborado mediante piezas cosidas entre sí con notable habilidad, mientras que sus calzas ofrecían protección frente al frío y facilitaban el movimiento. Todo demuestra un profundo conocimiento de los materiales disponibles y una gran experiencia en la confección de ropa adaptada a un entorno extremadamente duro. Su capa de fibras vegetales actuaba probablemente como protección adicional frente a la lluvia y la humedad. No era una prenda elegante, sino extraordinariamente funcional, diseñada para sobrevivir en condiciones meteorológicas cambiantes, donde una tormenta podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y después están sus zapatos, posiblemente uno de los elementos que más admiración despiertan entre los investigadores. Su diseño era sorprendentemente sofisticado. La suela estaba fabricada con piel resistente, mientras que una estructura de fibras vegetales mantenía el conjunto firme y flexible. En su interior se introducía hierba seca que actuaba como aislante térmico, creando una especie de cámara de aire que ayudaba a conservar el calor de los pies. Algunos expertos han llegado a compararlos, salvando todas las distancias tecnológicas, con un moderno calzado de montaña. No porque fueran iguales, sino porque respondían exactamente al mismo principio: proteger el pie, ofrecer estabilidad y aislar del frío durante las largas caminatas por terrenos difíciles. Entre sus pertenencias también se halló una estructura de madera que probablemente formaba parte de una mochila o bastidor de transporte. Aunque el material orgánico se había deteriorado parcialmente, los restos permiten imaginar un sistema destinado a repartir el peso durante los desplazamientos. En un mundo donde todo debía transportarse a la espalda, la comodidad no era un lujo, sino una necesidad para sobrevivir. El conjunto se completaba con pequeños recipientes de corteza de abedul, cordeles elaborados con fibras vegetales y diversos útiles cuya función seguía siendo eminentemente práctica. Nada parecía superfluo. Cada objeto tenía una razón de ser. Cada herramienta ocupaba un lugar dentro de una forma de vida donde los recursos eran escasos y el ingenio resultaba imprescindible. Quizá esa sea una de las imágenes más poderosas que nos ha legado Ötzi. No vemos únicamente a un hombre de la edad del cobre. Vemos a alguien que planificaba sus viajes, cuidaba su equipo, reparaba sus herramientas y elegía cuidadosamente aquello que debía llevar consigo. En definitiva, observamos a un ser humano que, pese a los 5.300 años que nos separan de él, afrontaba muchos de los mismos desafíos que cualquier montañero experimentado asumiría hoy antes de adentrarse en una gran cordillera. Su equipo no habla únicamente de tecnología, habla de experiencia, adaptación y de una inteligencia práctica forjada durante generaciones. Gracias a él podemos comprender que aquellos pueblos prehistóricos estaban mucho más cerca de nosotros de lo que durante mucho tiempo estuvimos dispuestos a imaginar.
Durante siglos, conocer las últimas horas de la vida de una persona fallecida hace miles de años habría parecido una fantasía reservada a la novela. Sin embargo, Ötzi desafía esa idea. Gracias a la extraordinaria conservación de su cuerpo y al trabajo conjunto de arqueólogos, forenses, biólogos y especialistas en múltiples disciplinas, hoy es posible reconstruir buena parte de sus últimos movimientos con un nivel de detalle que resulta casi inquietante. Es como si la montaña hubiera decidido conservar no solo a un hombre, sino también las huellas invisibles de sus últimos pasos. Uno de los primeros grandes descubrimientos llegó al analizar el contenido de su aparato digestivo. Durante años se creyó que su estómago estaba vacío, pero investigaciones posteriores localizaron el órgano en una posición diferente a la habitual, debido al proceso de momificación. Aquello permitió estudiar por fin cuál había sido su última comida. Los resultados sorprendieron incluso a los investigadores. Poco antes de morir había ingerido carne, probablemente de cabra montés y de ciervo, acompañada de cereales, posiblemente escanda o trigo primitivo, además de restos vegetales. Lo más llamativo fue la enorme cantidad de grasas presente en esa comida. Hoy sabemos que aquella elección tenía todo el sentido del mundo. Atravesar pasos alpinos a más de 3.000 metros exigía un enorme consumo energético. La grasa constituía una fuente de calorías de larga duración, imprescindible para soportar el frío intenso y el esfuerzo físico continuado. Aquella no era una comida improvisada, era el alimento de alguien que conocía perfectamente las exigencias de la montaña. El análisis del polen conservado en su organismo abrió una ventana todavía más sorprendente. Cada especie vegetal libera su polen en épocas concretas del año y en determinados entornos naturales. Comparando esas partículas con la vegetación actual y con los registros paleobotánicos, los científicos lograron reconstruir parte del paisaje que Ötzi había atravesado durante sus últimos días. Todo indica que había ascendido desde zonas boscosas situadas a menor altitud hasta alcanzar las regiones más elevadas de los Alpes. El recorrido no parece fruto del azar. Conocía el terreno y seguía un itinerario perfectamente compatible con alguien acostumbrado a desplazarse por aquellas montañas. Pero cuanto más avanzaban las investigaciones, más señales aparecían indicando que aquellos últimos días no habían sido tranquilos. Su cuerpo presentaba diversas heridas que no guardaban relación con el desenlace final de su historia. En una mano, especialmente entre el pulgar y el índice, existía un profundo corte que ya había comenzado a cicatrizar. Los especialistas calculan que esa lesión se produjo aproximadamente 1 o 2 días antes de su muerte. No era una herida accidental cualquiera. Su localización resulta especialmente significativa. Un corte de esas características puede producirse al intentar sujetar un arma, defenderse de un ataque o forcejear cuerpo a cuerpo con otra persona. Es imposible asegurarlo con absoluta certeza, pero todo apunta a que Ötzi había participado recientemente en algún tipo de enfrentamiento. No era el único indicio. El estudio microscópico de sus armas y herramientas reveló restos de sangre pertenecientes a otras personas. En sus flechas aparecieron rastros genéticos de varios individuos distintos. También se identificó sangre ajena en su cuchillo. Estos hallazgos provocaron un enorme revuelo entre los investigadores.
significaban que durante un periodo muy cercano a su muerte, Ötzi había estado en contacto directo con otras personas heridas. Sin embargo, la ciencia es prudente. La presencia de sangre no permite afirmar exactamente qué ocurrió. Tal vez participó en un combate, quizá ayudó a compañeros heridos. Puede incluso que utilizara sus herramientas para prestar auxilio después de un enfrentamiento. Todas esas posibilidades permanecen abiertas porque las evidencias, aunque extraordinarias, no permiten reconstruir con absoluta precisión la secuencia completa de los acontecimientos. Aun así, cuando se observan todas las piezas en conjunto, comienza a dibujarse un escenario inquietante. Tenemos a un hombre que emprende un exigente recorrido por alta montaña. Sabemos que se alimentó adecuadamente para afrontar un largo desplazamiento. Descubrimos que había sufrido una lesión importante en la mano apenas unas horas o pocos días antes. Encontramos sangre de varias personas sobre parte de su equipo y comprobamos que continuó avanzando hacia las zonas más elevadas de los Alpes en lugar de regresar a un lugar seguro. Todo ello transmite la sensación de que algo importante estaba ocurriendo. No parece el viaje rutinario de un cazador ni el simple desplazamiento de un pastor. Hay demasiados elementos fuera de lo habitual como para pensar que aquellos días transcurrieron con normalidad. Cada nuevo análisis parecía responder una pregunta, pero al mismo tiempo planteaba varias más. ¿Por qué seguía ascendiendo si ya estaba herido? ¿De quién era la sangre encontrada en sus armas? ¿Había escapado de alguien? ¿Se dirigía hacia un refugio o perseguía él mismo a otra persona? Los científicos pueden reconstruir con enorme precisión parte de sus movimientos, su alimentación y algunas de las lesiones sufridas durante aquellas últimas jornadas. Pero existe un momento, un breve intervalo de tiempo, en el que las huellas desaparecen y el relato queda suspendido en el aire. Y es precisamente en ese instante donde comienza el verdadero misterio. Porque todas las evidencias acumuladas hasta ahora parecen conducir hacia una única conclusión. Las últimas 48 horas de la vida de Ötzi estuvieron marcadas por la tensión, el peligro y unos acontecimientos que cambiarían para siempre el destino de aquel hombre, aunque la explicación definitiva aún tendría que esperar. Hasta el momento, hemos seguido las huellas de un hombre que caminó por los Alpes hace más de 5000 años. Hemos conocido su aspecto, sus enfermedades, el extraordinario equipo que llevaba consigo y los inquietantes indicios de que algo anormal ocurrió durante sus últimas 48 horas. Sin embargo, aún queda la pregunta más importante de todas. ¿Cómo murió realmente Ötzi? Durante los primeros años tras su descubrimiento, la respuesta parecía sencilla. Se pensó que había sucumbido al frío, atrapado por una tormenta mientras atravesaba la montaña. Era una explicación lógica. Después de todo, el cuerpo había permanecido congelado durante milenios y nada hacía sospechar un final más violento. Pero la ciencia tiene una extraordinaria capacidad para cambiar de opinión cuando aparecen nuevas pruebas. En el año 2001, una tomografía computarizada reveló un hallazgo que transformó por completo la investigación. En el interior de su hombro izquierdo permanecía incrustada una punta de flecha fabricada en sílex.
El proyectil había penetrado profundamente en el cuerpo, y aunque el asta de madera ya no existía, la punta seguía exactamente donde había quedado el día de su muerte. Aquel descubrimiento cambió por completo el relato. Los especialistas analizaron cuidadosamente el recorrido de la flecha y llegaron a una conclusión extraordinariamente precisa. El proyectil había atravesado tejidos blandos hasta alcanzar la arteria subclavia, uno de los principales vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón hacia el brazo. Una lesión de esas características provoca una hemorragia masiva. En condiciones actuales, incluso con atención médica inmediata, una herida semejante constituye una emergencia gravísima. Hace 5.300 años resultaba prácticamente imposible sobrevivir. Todo indica que Ötzi perdió una enorme cantidad de sangre en muy poco tiempo. Es probable que apenas pudiera continuar moviéndose después del impacto y que la pérdida de conocimiento llegara rápidamente como consecuencia del shock hemorrágico. Sin embargo, la flecha no era el único elemento que despertaba interrogantes. Los análisis posteriores identificaron también una lesión importante en la cabeza. Durante años se debatió si se trataba de un golpe recibido durante el ataque, de una caída provocada por la pérdida de fuerzas o incluso de un impacto producido cuando ya estaba agonizando. Las modernas técnicas de diagnóstico muestran una lesión compatible con un traumatismo craneal significativo, aunque los investigadores continúan debatiendo cuál fue exactamente su origen. Esta incertidumbre no modifica la conclusión principal. La inmensa mayoría de los especialistas considera que la herida provocada por la flecha fue suficiente para causar la muerte. El traumatismo craneal pudo agravar la situación, acelerar el desenlace o producirse como consecuencia de la caída. Pero el disparo continúa siendo la explicación médica más sólida. Hay otro detalle especialmente revelador. La flecha penetró por la parte posterior del hombro izquierdo. Esa trayectoria indica que el proyectil alcanzó a Ötzi desde atrás, o al menos desde una posición claramente lateral y retrasada respecto a él. No estamos ante un enfrentamiento cara a cara en el que dos adversarios cruzan sus armas frente a frente. La reconstrucción forense apunta hacia un ataque realizado cuando la víctima no miraba directamente al agresor. Ese único dato ha alimentado durante años intensos debates entre arqueólogos, historiadores y criminólogos. Sin embargo, la ciencia prefiere mantenerse prudente. La posición del disparo permite reconstruir la trayectoria física del proyectil, pero no basta por sí sola para conocer las circunstancias exactas del ataque. Una vez alcanzado, el cuerpo de Ötzi quedó tendido sobre la ladera donde sería encontrado más de 5 milenios después. Lo sorprendente es que nadie recuperó sus pertenencias. La valiosa hacha de cobre permaneció junto a él. También el arco, las flechas, el cuchillo y el resto de su equipo. Ese detalle resulta extraordinario. Si el objetivo hubiera sido únicamente el robo, resulta difícil explicar por qué un objeto tan valioso como el hacha quedó abandonado junto al cadáver. Aquella pieza representaba una tecnología muy avanzada para su tiempo y debió de poseer un enorme valor material y social. Precisamente por eso, el lugar donde apareció Ötzi puede considerarse una auténtica escena del crimen congelada durante 5.300 años. A diferencia de la mayoría de los yacimientos arqueológicos, donde el paso del tiempo altera profundamente las evidencias,
El hielo conservó la posición del cuerpo y de muchos de los objetos que lo rodeaban, permitiendo a los investigadores analizar la escena con criterios sorprendentemente similares a los utilizados hoy por la medicina forense. Cada nueva tecnología aplicada sobre el cadáver ha ido confirmando la misma idea. Ötzi no murió por accidente, ni por enfermedad, ni simplemente víctima del frío. Murió como consecuencia de un acto de violencia. Y así, casi sin darnos cuenta, el hombre de hielo dejó de ser únicamente una de las momias mejor conservadas del planeta para convertirse en otra cosa mucho más fascinante. En el protagonista del caso de homicidio más antiguo documentado de la historia. Sabemos dónde cayó. Sabemos qué arma acabó con su vida. Cuál fue la herida mortal y podemos reconstruir con notable precisión los últimos instantes de su existencia. Pero hay una pregunta que sigue escapándose entre las grietas del tiempo. Si conocemos cómo murió, ¿quién fue la persona que disparó aquella flecha? Esa es la incógnita que continúa abierta más de 5.000 años después. Llegados a este punto, conocemos casi todos los elementos materiales del caso. Sabemos que Ötzi murió por el impacto de una flecha que le alcanzó por la espalda. Sabemos que presentaba una herida previa en la mano, que llevaba sangre de otras personas en parte de su equipo, y que pese a todo ello, continuó ascendiendo por la montaña hasta alcanzar el lugar donde finalmente encontró la muerte. Sin embargo, la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Quién disparó aquella flecha? Y quizá aún más importante, ¿por qué? La realidad es que nadie puede responder con absoluta certeza. No existen testigos, no hay documentos y el tiempo ha borrado para siempre los nombres de los protagonistas. Lo único que permanece son las evidencias conservadas por el hielo y las distintas interpretaciones que los investigadores han construido a partir de ellas. Una de las hipótesis más antiguas plantea que Ötzi pudo ser víctima de una venganza. No sería un escenario extraño. Las pequeñas comunidades de la Edad del Cobre vivían muy unidas. Compartían recursos limitados y dependían estrechamente unas de otras. Los conflictos personales, las disputas familiares o las rivalidades entre grupos podían prolongarse durante años. Si realmente había participado en un enfrentamiento poco antes de morir, como parece sugerir las heridas de su mano y la sangre encontrada en sus armas, es posible que aquella flecha fuera el desenlace de una enemistad iniciada tiempo atrás. Otra posibilidad apunta hacia un enfrentamiento entre clanes. La Europa de hace 5.300 años estaba formada por pequeñas comunidades dispersas que competían por los mejores territorios de caza, los pastos para el ganado, los pasos naturales de montaña o el acceso a determinados recursos. Los Alpes no eran una barrera infranqueable, eran también una vía de comunicación. Controlar determinados pasos podía tener un enorme valor estratégico. En ese contexto, un conflicto entre grupos resultaba perfectamente imaginable. Existe también una tercera hipótesis que durante mucho tiempo despertó interés: el intento de robo. A primera vista parece una explicación razonable. Un hombre es atacado en plena montaña y pierde la vida. Sin embargo, esta teoría encuentra un importante obstáculo. Su hacha de cobre permaneció junto al cadáver.
Y no hablamos de un objeto cualquiera. En aquella época el cobre era un material extraordinariamente valioso. Fabricar una herramienta semejante requería conocimientos técnicos, materias primas difíciles de obtener y un considerable esfuerzo artesanal. Si el móvil principal hubiera sido el beneficio económico, cuesta comprender por qué el agresor abandonó precisamente el objeto de mayor valor. Eso no significa que el robo pueda descartarse por completo, pero sí reduce considerablemente su fuerza como explicación principal. Otra interpretación propone que Otzi ocupaba una posición relevante dentro de su comunidad y que su muerte pudo responder a un conflicto interno relacionado con el liderazgo, el prestigio o la autoridad. No existen pruebas directas que permitan afirmarlo, pero algunos investigadores consideran que la calidad de su equipo, especialmente el hacha de cobre, podría indicar un cierto estatus social. En comunidades pequeñas, donde el poder dependía tanto de la experiencia como del reconocimiento del grupo, las disputas por la influencia también podían terminar de forma violenta. Hay incluso quienes sugieren que su ascenso hacia las montañas no fue una simple huida, sino un intento desesperado de alcanzar un lugar seguro o reunirse con otros miembros de su comunidad. Si realmente escapaba de alguien, cada paso que daba lo alejaba de sus perseguidores, o quizá lo acercaba inevitablemente a ellos. Todas estas hipótesis tienen algo en común. Explican una parte de las evidencias, pero ninguna consigue explicarlas todas. Y ahí reside precisamente la grandeza de este caso. Los investigadores disponen de una cantidad extraordinaria de información para tratarse de un crimen ocurrido hace más de 5.000 años. Sin embargo, esa abundancia de datos no elimina el misterio. Al contrario, cuantas más pruebas aparecen, más complejo parece el rompecabezas. Quizá el detalle más inquietante sea precisamente aquello que desconocemos. No sabemos cuántas personas participaron en el ataque, ni sabemos si el agresor actuó solo o acompañado. Ignoramos si la flecha fue disparada desde una gran distancia o desde apenas unos metros. Tampoco sabemos qué ocurrió inmediatamente antes del disparo. Y por supuesto, jamás conoceremos el nombre del arquero. Es muy probable que nunca lleguemos a resolver completamente este caso. Los protagonistas desaparecieron hace más de 50 siglos y las únicas voces que aún pueden hablar son las de la ciencia y las huellas silenciosas conservadas por el hielo. Sin embargo, si algo demuestra la historia de Otzi es que la violencia no nació con las grandes civilizaciones ni con los imperios. Mucho antes de que existieran reyes, ejércitos organizados o ciudades amuralladas, los seres humanos ya experimentaban conflictos, rivalidades, venganzas, enfrentamientos capaces de terminar de la forma más trágica. Tal vez nunca sepamos quién tensó el arco ni qué pensamientos cruzaban la mente del arquero en aquel instante. Pero 5.300 años después, aquella flecha continúa lanzándonos la misma pregunta. ¿Fue un crimen impulsivo o un asesinato cuidadosamente planeado? Continuará. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro.
Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.